14. El láser. Almudena Lopesino. 2:30, 1:30 en Canarias. Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán, si no hay sorpresas de última hora, el próximo viernes 15 de agosto. El lugar elegido, Alaska. Y sobre la mesa, un acuerdo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania. El presidente de Estados Unidos confirmó la fecha del encuentro en las redes sociales después de dar algunos detalles en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Trump dijo que el fin de la guerra puede implicar la cesión de territorios por parte de ambos países. A esto ha respondido esta mañana el ucraniano Zelensky. Y ha rechazado cualquier cesión territorial por parte de Kiev y asegura además que no puede haber acuerdo sin contar con Ucrania. Hora 14. El láser. En Nueva York está Leire Santos. Buenas tardes. Buenas tardes, Almudena. Bueno, la reunión solo incluye al ruso, a Putin, y Trump todavía no ha desvelado si se va a reunir o no con Zelensky. El republicano ha elegido Alaska, como decíamos, que es un lugar cercano a Rusia y donde Putin no puede ser detenido, al ser territorio estadounidense. Vamos a recordar que tiene una orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional a la que no pertenece Estados Unidos. Esta reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin será la primera entre un presidente de Rusia y un presidente de Estados Unidos en más de 4 años, y es la primera desde que tuviera lugar la invasión rusa en Ucrania en febrero de 2022. Tendrá lugar en Alaska, el territorio estadounidense más cercano a Rusia. Para Putin, esta reunión es una victoria, porque ha pasado los últimos meses aislado de la comunidad internacional. Ninguno de los líderes de la OTAN, a excepción de Trump, quería comunicarse con él. Este anuncio llega en el día en el que se terminaba el plazo para el ultimátum que Trump dio a Rusia. El presidente amenazó al Kremlin con sanciones si no se alcanzaba una tregua este viernes, pero parece que de momento esas amenazas se han aplazado. Trump se muestra optimista ante esta posible apertura de negociaciones. Dice que cree que hay posibilidades de alcanzar la paz. Todavía queda por saberse si Trump se va a reunir también con Zelensky y si en algún momento se va a producir una cumbre entre Moscú y Kiev. Bueno, el acuerdo puede conllevar, decíamos, un intercambio de territorios. Lo publicó anoche el Wall Street Journal. Según este periódico, Putin ha mandado un plan a Donald Trump para alcanzar un acuerdo de paz que incluye eso mismo, quedarse con parte del este de Ucrania. Leire. Eso es precisamente uno de los desafíos que plantea la reunión. El Journal publica que en una posible negociación Putin exigiría a Ucrania que entregue el este de su país, el Donbass, sin que Rusia se comprometa a mucho más que a dejar de combatir. Rusia asegura que aceptaría un alto el fuego completo si Ucrania retira sus fuerzas de toda la región oriental de Donetsk. Rusia controlaría entonces las regiones de Donetsk y Lugansk, así como la península de Crimea, que se anexionó en 2014. De momento hay mensajes contradictorios sobre qué ocurriría con las regiones del sur de Zaporilla y Jersón. Trump decía este viernes que las negociaciones de paz implicarán algún intercambio de territorios. El presidente Zelensky se ha opuesto rotundamente a ceder cualquiera de sus tierras a Rusia. Además, la Constitución ucraniana prohíbe al presidente entregar cualquier territorio. Gracias, Leire. Gracias. Y mientras, Netanyahu continúa el genocidio en Gaza. Israel ha matado este sábado a 9 palestinos que esperaban en los puntos de distribución de ayuda humanitaria para poder coger algo de comer. También ha asesinado a otros 5 en un bombardeo en el centro de la franja. Manuel Reyes, buenas tardes. Buenas tardes, Almudena. Bueno, Naciones Unidas acaba de aplazar hasta mañana domingo la reunión que tenía previsto esta tarde del Consejo de Seguridad para abordar el plan israelí para invadir Gaza. Un plan que fue aprobado ayer por el gobierno de Netanyahu y que no deja claro quién se encargará de gobernar la franja una vez acabada la guerra. Sí, porque como era de esperar, Israel rechaza que Hamás tenga ningún tipo de poder, pero lo hace también con la Autoridad Nacional Palestina, la reconocida históricamente por la ONU para dirigir Gaza y Cisjordania y enfrentada con Hamás. En ese Consejo de Seguridad que se acaba de aplazar para mañana, países como Francia o Inglaterra insistirán en denunciar el plan de Netanyahu porque solo va a empeorar la situación y porque lo consideran poco realista por cuestiones como la citada sobre la Autoridad Palestina. También será interesante ver la postura de Estados Unidos, que no ha explicado cómo de lejos permitirá llegar a Israel en la ocupación de Ciudad de Gaza, mientras sobre el enclave nada cambia un día más. Con 14 muertos por los bombardeos durante la mañana y 11 por desnutrición en las últimas 24 horas. Además, en Israel, desde que se conoció la decisión de Netanyahu, se han vivido protestas de los familiares de los rehenes que lo ven muy arriesgado.
Por cierto, Manu, que esta mañana hemos conocido que el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Próximo, Steve Witkoff, se va a reunir en Ibiza con el primer ministro de Qatar para hablar precisamente de Gaza y de ese plan de Netanyahu para invadir la franja. Consistirá, según las fuentes de Washington que ha podido consultar Axios, en un encuentro informal para comunicar a Qatar, país muy involucrado en las negociaciones entre Israel y Hamás, cómo avanza el plan de Netanyahu y de Trump para ofrecer a la milicia una oferta que denominan de todo o nada en las próximas semanas. También para tratar las preparaciones de lo que ya conocemos, el vaciado de Ciudad de Gaza de palestinos y su ocupación. Se espera que eso suceda en octubre y desde Israel y Estados Unidos quieren convencer a los países árabes de que el desplazamiento se hará a cambio de un aumento de la ayuda humanitaria. Bueno, la comunidad internacional ha rechazado esta locura de Netanyahu. Supone masacrar aún más a una población que ha tenido que desplazarse entre bombas y escombros. Casi 1 millón de palestinos sobreviven en esta zona. Hamás ha dicho que si Netanyahu invade Gaza, la vida de los rehenes que aún permanecen secuestrados corre peligro. Las familias de los cautivos han rechazado también este plan de invasión y han vuelto a exigir a Netanyahu un alto el fuego. Nuestra compañera en Jerusalén, Nuria Garrido, ha hablado con el padre de uno de los rehenes que sigue dentro de la franja. Piensan además que es uno de los 20 que están vivos y teme por la vida de su hijo. El 4 de febrero de 2025 es una fecha que el argentino israelí Isaac Orn, de 72 años, nunca podrá olvidar. 2 días después de que le trasplantaran un riñón en Israel, su hijo Yair, de 46 años, llegaba al mismo hospital tras más de un año secuestrado en Gaza. Llegó al mediodía, yo recién pude verlo a las nochecitas porque tenía que pasar una revisación muy severa. Pero bueno, finalmente a las 7 nos pudimos ver, nos abrazamos, nos lloramos todo. Despacito. Salió gracias al acuerdo de alto el fuego que por entonces firmaron Israel y Hamás. Sin embargo, el regreso de su hijo mayor fue un regreso agridulce, porque allí dentro, en el enclave palestino, se quedaba su hijo menor, Eitan, de 36 años. Los hijos de Orn fueron secuestrados durante los ataques que Hamás lanzó el 7 de octubre de 2023 contra las comunidades israelíes cercanas a la Franja de Gaza, entre ellas el kibutz Niroz, donde vivía Yair y al que Eitan fue a visitar aquel fatídico sábado. Fue una puñalada en el corazón y es una sensación que no se la deseo ni a mi peor enemigo. 667 días después, las milicias palestinas todavía retienen a 50 rehenes. E Israel estima que solo 20 de ellos siguen vivos, entre los que estaría Eitan. Sin embargo, el nuevo polémico plan de ocupación de Ciudad de Gaza, impuesto por Netanyahu y aprobado por el Gabinete de Seguridad, ha hecho saltar por los aires cualquier posibilidad de negociar un nuevo acuerdo. Nos llena de fundamentalmente miedo, porque sabemos que la presión militar va a poner en peligro a los secuestrados. El miedo de este padre no solo se ciñe a que jamás pueda sacrificar a los rehenes, sino también a los bombardeos israelíes. La única solución es terminar la guerra y después, como decimos aquí, Dios es grande, que hagan lo que les parezca con Gaza, con el Hamás. Si el peor escenario llega, Orn no vacila en señalar quién es el culpable. Si va a pasar lo peor, va a haber un único culpable y es el primer ministro de Israel. Pero pese al dolor y a la angustia, este padre sigue aferrándose a la esperanza. Tienen el testimonio completo en cadenaser.com. Y todavía de la crónica internacional nos vamos en este punto a la redacción de informativos. España confía en que el histórico acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán conduzca hacia una paz definitiva. La firma de la tregua entre ambos países, que llevaban enfrentados 40 años, se produjo este viernes en la Casa Blanca, delante de Donald Trump. El corredor que se va a abrir entre ambas naciones permitirá, entre otras cosas, abrir conexiones ferroviarias con Rusia y también con Irán. Carlos Sevilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el acuerdo establece el cese de los combates, el intercambio de todos los presos y la apertura del comercio y de los viajes, y los líderes de los dos países se han comprometido a respetarlo. What has happened today will result in peace, long-lasting peace. Lo que ha sucedido hoy dará como resultado una paz duradera y eterna en el Cáucaso, ha dicho el presidente azerbaiyano Aliyev. Totalmente de acuerdo y nada que añadir, ha respondido el primer ministro armenio Pashinyan. El acuerdo concede a Estados Unidos los derechos para desarrollar un corredor estratégico en el sur de Armenia.
Demuestra que puedes ser un entrenador de élite desafiándote cada jornada con otros apasionados del fútbol y la radio. Descárgate la app de la Liga Fantasy. Únete a la Liga de Cadena Ser y monta el mejor equipo posible para pelear por el título de campeón y los premios que daremos. El 15 de agosto comienza la Liga. ¿Estás preparado? Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Hasta el 60% de descuento en una selección de productos de Puma y Under Armour. Y hasta un 50% en una selección de Nike y Adidas. Son las ofertas límite del 7 al 10 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés. En Córdoba. Eso en verdad duele porque es un monumento de la humanidad, es impactante, claro. Ver arder un monumento de este calibre. Esta es la reacción de quienes anoche presenciaron el incendio que afectó a una parte de la mezquita catedral. Un fallo técnico en una barredora tuvo la culpa de que se originara el fuego. Esta mañana ha reabierto sus puertas, salvo la parte que se ha quemado, y según los técnicos ha colapsado el techo de una de las capillas incendiadas. María José Martínez, adelante. Los daños han afectado principalmente a la capilla en la que se inició el fuego, que servía de almacén de mantenimiento, y a la capilla de la Anunciación, cuyo techo ha colapsado totalmente. Es el daño más visible en el templo, que hoy se ha abierto al público con esa zona acotada. Las llamas afectaron a unos 50 de los 13.000 metros cuadrados del interior del monumento. Ha querido destacar hoy el Cabildo de Córdoba. La Policía Científica y los bomberos siguen investigando las causas del fuego. Podría ser una de las barredoras que había en la capilla o el cuadro eléctrico. El Cabildo ha apelado al éxito de la intervención de los bomberos dentro del plan de autoprotección de la mezquita catedral, que logró limitar el alcance de las llamas. Joaquín Alberto Nieva es el deán. Lo que se ha dañado se puede reconstruir, según nos dicen nuestros arquitectos, bueno, con tiempo, con dinero, pero se podrá reconstruir diríamos, fácilmente. El lunes nos ponemos a trabajar para que se pueda restaurar. Hasta ahora continúan los técnicos en la zona afectada, mientras los cordobeses siguen impactados por lo ocurrido. Y a esta hora en Ávila. El sonido del incendio que se declaró este viernes por la tarde en San Bartolomé de Pinares. El fuego ha afectado los trenes que unen Ávila con Madrid. De hecho, 250 viajeros tuvieron que ser reubicados en varios autobuses. La Unidad Militar de Emergencias está trabajando para controlar las llamas que mantienen a esta hora a 1.500 vecinos de Navas del Marqués fuera de sus casas. La información es de Carmen Salamanqués. Se esperan horas críticas. Se ha avanzado mucho, pero el calor y la falta de humedad preocupan al operativo. Por el momento se estima que se han visto afectadas entre 500 y 600 hectáreas. No se puede hablar ni de control ni de estabilización, y hasta las 8 de la tarde no se valorará recolocar a las personas evacuadas, que son en torno a 1.500. Víctor Fernández, técnico de la Junta, en el puesto de mando avanzado. Está habiendo ya varias reactivaciones, va a haber más a lo largo de la tarde, pero de momento estamos conteniendo todo dentro del perímetro. No se puede hablar de estabilización ni de control. Las 5 o 7 próximas horas que vienen son críticas. Renfe ha establecido lanzaderas por autobús para evitar situaciones como la que se vivió ayer con 250 pasajeros que permanecieron retenidos en la estación hasta las 10:30 de la noche. Y la Consejería de Medio Ambiente ha declarado la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en toda la comunidad. Y pendientes de un tercer incendio en Ourense, los bomberos trabajan para sofocar el fuego declarado en las últimas horas, que ha calcinado de momento 600 hectáreas. A Radio Galicia, Íñigo Caínzos, última hora. Boa tarde. En Chandresa de Queixa las llamas siguen avanzando y en lo que va de mañana el fuego ha arrasado otras 250 hectáreas. Justo ahora Medio Rural actualiza los datos, son 700 ya según los últimos datos. El alcalde Francisco Pérez sostiene que ha sido un incendio provocado. En todo caso, espera que se pueda controlar en las próximas horas, aunque sí que alerta de que las condiciones meteorológicas con mucho calor lo puede complicar. Tampoco es una zona de fácil acceso. Bueno, pues en este contexto, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid llevan en huelga desde el pasado 15 de julio. Protestan contra la precariedad laboral que sufren, cobran 1.300 euros al mes y están reclamando un nuevo convenio colectivo porque el que tienen se firmó hace 17 años. La situación de estos profesionales en Madrid, donde la empresa a la que pertenecen, Traxa, el Gobierno Central y el Autonómico, que dirige Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, se están pasando la pelota unos a otros a pesar de que las competencias son regionales. Pues bien, esto nos ha llevado a preguntarnos qué pasa en el resto de España. En general, los bomberos forestales reclaman más personal y, Carlos, también que las contrataciones sean para todo el año. Sí, hemos hecho un repaso con las emisoras de la SER y aunque la situación laboral de los bomberos forestales varía en función de cada comunidad autónoma,
Barcelona, en todas los sindicatos denuncian falta de personal. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, calculan que cerca del 30% de las plazas vacantes no se cubren. Y en Galicia dicen que hay más de 200 puestos sin cubrir. Si está una plaza sin cubrir, nos encontramos que en un turno puede haber que esté a la motobomba, pero que no tengamos que la pueda conducir. En Castilla y León calculan que faltan 200 agentes medioambientales. El operativo sigue sin estar funcionando al 100%. Hay puestos de vigilancia sin vigilantes, helicópteros inoperativos, no se cubren las bajas. Los sindicatos también piden que los bomberos más mayores puedan adelantar la jubilación o desempeñar actividades acordes con sus condiciones físicas. En Extremadura lo han conseguido, en otras, como en Canarias, no. Imagínate un trabajador que entra a trabajar en este sector y se ve con 60 años saltando o con 55 años saltando un helicóptero para un incendio. No tiene coherencia, no tiene lógica. Y por último, otra gran reivindicación de los bomberos es que las plantillas y las contrataciones se hagan pensando en todo el año y no solo en la campaña de verano. Queremos una estabilidad laboral de todo el colectivo y que sea un operativo que trabaje los 12 meses del año, porque así es como se crea y como se forma un cuerpo verdaderamente profesional. 12 meses de trabajo al año que permitirían reforzar la prevención en el monte durante la temporada baja de incendios. Y todavía sin dejar de hablar de incendios, en Francia son ya 16.000 hectáreas arrasadas por el fuego que afecta al sur del país. Es el peor en los últimos 70 años y son ya 5 civiles heridos, además de 19 bomberos y la mujer que falleció el pasado jueves. Aquí en España, de la política, en el Partido Socialista continúan cargando contra PP y Vox a cuenta de la polémica por la moción del Ayuntamiento de Jumilla. Dice la portavoz de los socialistas, Montse Mínguez, que Feijóo ha dado un volantazo hacia la extrema derecha. El señor Feijóo, lejos de acercar al Partido Popular al centro, lo que ha hecho es darle un volantazo hacia la ultraderecha. Lo conocemos estos días con la moción con tufo racista que se ha aprobado en el Ayuntamiento. Es la última reacción a esa moción que propone impedir que las fiestas musulmanas no se celebren en instalaciones deportivas municipales. No lo ponía en el texto tal cual, pero es lo que han aprobado los populares. Ojaib Nadi, buenas tardes. ¿Qué tal, Almudena? Buenas tardes. Bueno, el de Jumilla es el último ejemplo de cómo el PP ha ido asumiendo parte de la agenda de la ultraderecha, endureciendo su discurso, no solo en políticas migratorias, y que además puede adelantar cómo sería el escenario a nivel nacional si derecha y ultraderecha llegaran a gobernar. Aunque el PP mantiene que su objetivo es gobernar en solitario, no descartan apoyarse en la extrema derecha de Vox para alcanzar acuerdos. Esto decía el líder de los populares en una entrevista para El Mundo. Me comprometo a que los ministros sean del Partido Popular y que tengamos un gobierno monocolor. De faltar algunos escaños, no veo yo razones que nos impidan hacer un gobierno en solitario. Eso sí, pactando y complementando a la mayoría con Vox o con otro partido. A la extrema derecha en realidad no le hace falta estar en los gobiernos para conseguir que el PP trague con su agenda ultra. Lo estamos viendo en las autonomías gobernadas por los populares en solitario, pero donde eran necesarios los votos de los de Abascal para sacar adelante los presupuestos. En Baleares. Gracias al Partido Popular por haber cedido en cosas que para nosotros... En Valencia. Aprovecho esta reunión del partido para también darle las gracias a Vox. O en Murcia. Este acuerdo recoge el cierre del centro de Mena de Santa Cruz. En esas tres regiones las cuentas fueron aprobadas porque el PP transigió con las peticiones de los ultras de Vox, todas ellas con un trasfondo xenófobo que desde Génova insisten en que no es tal. De hecho, incluso entre PP y Vox chocan por la retórica. Así lo expresaba el vicesecretario del PP, Jaime de los Santos. Si hay quienes, y me estoy refiriendo a Vox y al Partido Socialista, pretenden seguir polarizando con esta cuestión, uno, les pido responsabilidad. Pese a endurecer su discurso con la inmigración, en el PP mantienen ciertas distancias con Vox, como cuando votó en el Congreso en contra de una proposición. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox. Que, entre otras cosas, buscaba prohibir la celebración pública de la fiesta del Cordero, algo muy parecido a lo que ha salido adelante en Jumilla por esa necesidad del PP de aprobar sus presupuestos. Sohaib Nadi, gracias. A ti. Y atención al estudio que ha elaborado la Universidad Politécnica de Valencia y que está relacionado con el odio en las redes sociales. Según este informe, Pedro Sánchez es el más odiado de Twitter. Los datos que han recabado los investigadores de esta universidad concluyen que 1 de cada 4 respuestas a publicaciones realizadas en esta red social por el presidente del gobierno contenían lenguaje o imágenes agresivas, insultos o expresiones de desprecio. Nos lo va a contar desde Radio Valencia Manuel Gil. 1 de cada 4 respuestas a publicaciones realizadas en X por el presidente Pedro Sánchez contenía lenguaje o imágenes agresivas, insultos directos, descalificaciones o expresiones de desprecio.
Así se desprende del estudio que ha llevado a cabo la investigadora de lingüística aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia, María Luisa Carrió Pastor. En su investigación se detecta una polarización y una escalada de la agresividad, donde los usuarios tienden a imitar o superar el tono agresivo de otros, reforzando así la hostilidad colectiva. A su juicio, el anonimato y la inmediatez de esta red social favorecen la expresión de emociones negativas y la reducción de la cortesía comunicativa. Yo creo que una de las cosas que influye en el tema de la agresividad es que haya un anonimato, hacer que los demás vean la rabia que hay detrás de ese comentario. Según el estudio, muchas respuestas no buscan el debate ni la argumentación, sino solo el ataque personal y deslegitimar al adversario político. Hora 14, en la SER. Publicidad y a la vuelta hablamos del calor. En el bar de Pepe. Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente. Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo? ¡Qué cachondos! Venga, que tengo lío. ¿La tostadita de siempre para la fan? Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y dónde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio. Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el súper del Corte Inglés y no veas qué ofertas. Hay un 70% en la segunda unidad del detergente Sensaciones o Extra Poder de Ariel, el que nos gusta. Y he visto para cenar esta noche unos langostinos ASC de pesca sostenible de 20-30 piezas por kilo a 12,95 €. Muy bien, ¿no? Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Hora 14. Almudena Lopesino. 3 menos 10, 2 menos 10 en Canarias. Todos estamos pendientes de cuándo acabará este calor intenso que está dejando temperaturas récord tanto de día como de noche. Hoy más de 40 grados en Extremadura y Andalucía, también en la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha y ojo a Canarias porque allí se ha activado el aviso rojo porque se alcanzarán valores también de 40 grados. Las Palmas, Carlos Moreno. Situación de alerta máxima por altas temperaturas en todo el archipiélago, así como por riesgo de incendios forestales en las islas occidentales y Gran Canaria. Una isla que está viviendo hoy los episodios de más calor, alcanzando o superando en algunas zonas de medianías y en su vertiente sur los 40 grados. En la cuenca de Tejeda, las mínimas podrían mantenerse por encima de los 30. El resto del archipiélago se encuentra en esta jornada en aviso naranja, donde la mayoría de los cabildos ha activado sus planes de emergencias insulares y suspendido actividades al aire libre, eventos multitudinarios y el cierre de los accesos a los senderos, así como zonas de acampada. En Tenerife, por ejemplo, se ha decretado cerrar las carreteras de acceso al Parque Nacional del Teide los próximos días lunes, martes y miércoles por este episodio de calor y así evitar que el público pueda acceder a contemplar las Perseidas. Y más allá de cómo nos afecta el calor a la hora de dormir, por ejemplo, o de concentrarnos y hacer nuestra rutina sin que nos cueste un triunfo movernos, hay otras consecuencias que son muy preocupantes. Belu Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estudios recientes ponen el foco en que el calor extremo aumenta en más de 2 puntos la mortalidad, pero de ese 2%, casi la mitad de los fallecimientos están relacionados con la salud mental. Otro dato a tener en cuenta es que son los adolescentes los que más llaman a los servicios de emergencias cuando hay precisamente olas de calor extremas, Belu. Sí, porque aunque estemos acostumbrados a pensar en cómo nos afecta el calor físicamente, también estas olas tienen consecuencias en nuestra salud mental. Irritabilidad, insomnio, la gente va mucho más fatigada, síntomas depresivos, que no quiere decir tener una depresión, pero hay caídas puntuales del estado de ánimo. Eduard Molinet es psicólogo de Itersia, desde donde están analizando los diferentes datos de varias investigaciones internacionales que analizan cómo nos afectan las olas de calor. En ellas estudian por qué nos enfadamos por pequeñas cosas o estamos más irritados y también cómo aumentan las visitas a urgencias por causas de salud mental, especialmente entre los adolescentes. Y aquí en España también en diferentes estudios se han correlacionado con un aumento en intentos de suicidio y de suicidios consumados. De hecho, en un metaanálisis se indica que por cada grado adicional de temperatura se incrementa un 2,2% de mortalidad y un 0,9% de mortalidad mental relacionada. Mercedes Bermejo es psicóloga sanitaria y también habla de cómo nos afecta el calor dentro de casa. Hace que desde el punto de vista estadístico incrementen los datos que hay de violencia intrafamiliar. Y nuestro rendimiento en el trabajo, pues también se ve afectado. Un estudio reciente de la Universidad de Harvard habla de cómo influye a nivel cognitivo, es decir, a nivel de memoria de trabajo, a nivel de concentración,
esto hace que rindamos menos en nuestras actividades de la vida diaria. ¿Y qué podemos hacer para pasar mejor el calor? Pues para empezar, no exigirnos tanto a nosotros mismos. Estamos mucho más cansados y nos juzgamos a nosotros mismos por estar cansados, pero realmente tiene que ver con factores externos, ¿no? Y sobre todo, descansar más y beber mucha agua. Modo avión, modo nocturno, modo silencio y el modo presente. Sí, ese que no te consume batería, ese que te recuerda que lo importante no se guarda en la nube. ¿Y si lo probamos? Cadena SER presenta el Congreso El Bienestar y la Vida Buena para Vivir el Presente. Del 12 al 14 de septiembre en Tudela, Navarra, con Pedro Piqueras, Cristina Monge, Xavier Vidal Folk, Marina Garcés, Javier Gomá, José Carlos Ruiz, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel y excursión guiada al Parque de Atracciones y de la Naturaleza Senda Viva para las 100 primeras inscripciones en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Crystal Box, Cofidis y Ayuntamiento de Tudela. Ahora en El Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de colchones. Financialo hasta en 12 meses, solo hasta el 31 de agosto, el mes del descanso en las rebajas del Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés FCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteingles.es. Y desde junio aproximadamente se están celebrando infinidad de festivales de música a lo largo de todo el país. Sin ir más lejos, este fin de semana, el Medusa en Cullera y el Sonorama en Aranda de Duero. Soldado a los perros porque me he escapado. La concentración de miles de personas, aunque el recinto donde se haga quede ciertamente alejado de los núcleos urbanos, genera molestias para los vecinos que viven cerca. Ruido, problemas con el tráfico y masificación de hoteles, hostales o Airbnb, los pisos turísticos que se encuentran a veces en bloques donde viven familias. Nos lo va a contar Antonia Torres. En España hay más de 870 festivales y esto supone beneficios económicos, aunque no para todos. Pero el porcentaje de beneficiarios de este gasto es un porcentaje bajísimo comparado con el de los habitantes que pueda tener esa ciudad. Y Aguada Fernández nos cuenta cómo es vivir cerca del Iberdrola Music. Además de los cortes de la rotonda de M45 y los atascos que se producen, tenemos también la afluencia de gente, los coches que aparcan, porque nos hemos convertido en aparcamiento del recinto. En Barcelona, Stop Concerts recoge las quejas de los vecinos y Enrique Navarro nos las cuenta. Los agrupamos en dos problemas. El problema de los ruidos y vibraciones generados en los escenarios y que se transmiten por el aire a grandes distancias, y el problema de la movilidad, es decir, las molestias producidas por el movimiento de miles de personas que asisten a los festivales y que repercuten negativamente en el derecho al descanso y a la intimidad de los vecinos. Con el Sonorama Rivera, los negocios en Aranda también han tenido problemas. La gente de los pueblos, que es la gente de la que nos nutrimos el comercio el mes de agosto, no baja a Aranda durante toda la semana porque Aranda se pone imposible. Jorge Nacarino, presidente de la FRAV, pide buscar actividades sostenibles, además de pedir a las autoridades que den una solución. Pero sobre todo que las administraciones se sientan obligadas a sentarse con las vecinas y vecinos y los promotores, y que garanticen que a la hora de elegir esos emplazamientos no se tenga en cuenta tan solo el interés privado del promotor, sino el interés general de la ciudadanía. Anualmente en España los festivales acogen a más de 100.000 asistentes. Y Movistar Plus estrena este sábado la precuela de la serie Outlander. Se sitúa en los campos de batalla devastados por la Primera Guerra Mundial y las extensas tierras altas de la Escocia del siglo XVIII. Es una trama con dos nuevas historias de amor llenas de lealtad, de pasión y de deseo. Nos lo va a contar Carol Viciano. Con la última temporada de la saga Outlander aún por estrenar, llega un nuevo viaje por la Escocia de principios del siglo XVIII con la precuela Sangre de mi sangre. Eres sangre de mi sangre y huesos de mis huesos. Con Vingiens Marum te doy mi cuerpo para que los dos seamos uno. A partir de los votos que se hicieron en la primera temporada, Jaime y Claire pasan ahora el testigo a sus antepasados para adentrarse en los orígenes familiares del clan Mackenzie y los Brian Fraser. My father detested us. Aunque no podremos hacernos un maratón este finde, ya están disponibles los 2 primeros episodios y cada semana llegará uno nuevo hasta completar los 10 que componen la temporada. I know what it is to be parted from your true love. And I sense it in you. Las piedras de Craignadoon serán una vez más un portal a las tierras altas escocesas, las alianzas y la pasión que emana de los libros de Diana Gabaldon, autora de toda la saga. What if you never find her? I will.
Pues así llegamos al final del informativo, pero antes nos queda la información del deporte porque en una semana vuelve la Liga. Lucía Rupero, hola. Hola, el Barça y Ter Stegen han dado por finalizado el culebrón después de que el portero publicase ayer un comunicado aclarando su situación y hablando de que siente respeto y compromiso por el club y por sus nuevos compañeros en referencia al problema de las inscripciones. El Barça anunció que Ter Stegen ya había firmado la autorización de su informe médico y así se ha remitido a la Liga. Por tanto, desde el club dan por cerrado el expediente disciplinario y el jugador recupera la capitanía. Pues así nos vamos. Más información en cadenaser.com, en los boletines horarios de la SER, y esta noche les esperamos a partir de las 11 en hora 25. Que pasen buena tarde. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.